Buenos días, donde sea que estés escuchando este podcast o mirándolo en YouTube. Te voy a contar algo que es muy importante, básicamente lo que se convirtió en mi propósito de vida. Conocí el sistema Fedora Verasturi en el 2016. Básicamente conocí a una persona que estaba completamente cerrada, emocionalmente trabada, y luego de una clase se había convertido en otra persona. Vi cómo sus corazas se habían ablandado de tal manera que podía sentir, que podía brindarse, que podía compartirse desde un lugar amoroso. Desde ahí dije, yo quiero esto para mí. Yo era una persona que estaba súper constipada realmente y que también me costaba muchísimo expresarme, me costaba muchísimo dar un abrazo, me costaba decir lo que pensaba. Eh, Entre comillas, a eso se le dijo, sos tímida. Pero no era tímida, yo no soy tímida. Es una cuestión de cómo un lugar nos puede, o un sitio, o una persona, o una técnica nos puede dar la confianza para ser lo que realmente somos. Entonces les quiero traer algo que en el libro de Fedora, que se llama Escritos, Sistema Consciente para la Técnica del Movimiento, dice: Fedora confiaba en la transmisión de persona a persona, conscientes de que este es un trabajo de acción y profundización constante. No se incluyeron ejercicios escritos, temiendo que quizá produjeran el efecto de desvirtuar un pensamiento vivo. Hablan de un pensamiento que se explica en la acción. A mí esto yo lo entiendo recién ahora, ¿vale? Cuando comencé con esta técnica, justamente la empecé a hacer con una discípula de Fedora, Cristina Suárez. En ese momento ella me fue guiando en distintos ejercicios, daba clases en su casa. Y bueno, yo estuve 4 años con ella en un camino donde yo creo que es importante esto que se dice, porque no es una cuestión de, bueno, enseño una postura y a saco, que la haga todo el mundo. No, no, no. O sea, es algo muy sutil donde para poder guiar a una persona hay que estar cerca. Entonces, bueno, yo por eso cuando hago encuentros virtuales de esta técnica, la hago con muy pocas personas para poder ver y así todo, siempre me gusta más lo presencial, porque puedo ver, puedo hasta escuchar el sonido de la respiración. Entonces, durante todo ese tiempo que yo hice Fedora con Cristina, lo que yo sentí era como, estoy yendo por un camino desconocido, ¿vale? Que no tiene algo así como un manual de instrucciones de por dónde ir primero y por dónde ir después. De hecho, en mi segunda etapa, que tomé clases con Ariadna Prime, pasaba lo mismo. Yo iba a su casa y traía, bueno, ahora también hemos hecho clases virtuales desde que estoy viviendo en España. Las dos viven en Buenos Aires, en Argentina. Y yo llegaba a su casa con un problema, una tensión, una cosa que me hacía ruido, y a partir de ahí trabajábamos. Obviamente la reiteración de un ejercicio es el que te puede traer claridad sobre alguna cuestión. Vamos a dar un ejemplo. Yo en el momento que trabajé mi columna vertebral, entre comillas columna porque no es una cosa recta, pero por todas las vértebras, vamos a decirlo de esta manera, estuve un rato largo trabajando sobre eso, ¿sí? Semana a semana practicaba un ejercicio y luego en mi casa lo reiteraba cada día. Y voy a decirte que ahora que estoy con un ejercicio de trabajar mi respiración intercostal y también abriendo el espacio de los omóplatos, estoy hace 3 meses con eso.
y reitero y cada vez que voy ahí encuentro cosas nuevas. Entonces, para mí es importante porque algo se afianza cuando vos justamente lo reiterás en el tiempo. No es solamente una cuestión de, bueno, lo hice una vez y ya está. No es una iluminación momentánea. No, es un trabajo arduo sobre una misma o uno mismo. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que si ya probaste 80.000 técnicas y sentís que ninguna te funciona, te invito a probarla. Porque yo era una persona que muy apática, vamos a decirlo así, muy apática, ¿no? O sea, en ese momento también no creía en nada, o sea, literalmente yo estaba muy cerrada, eh, y me fui mucho a la razón. Entonces lo que a mí me enseñó esta técnica es a partir de ese pensamiento, es decir, el pensamiento es tomado como un aliado fundamental, al igual que la respiración, y de ahí ir al movimiento. ¿Por qué decimos que es un sistema consciente para la técnica de movimiento? Esta conciencia desde la cual se hacen las cosas es súper importante. Te voy a contar en mí lo que generó esta técnica. Cuando yo empecé a hacerla, empecé a tener más conciencia, por ejemplo, de mi energía sexual. Empecé a tener más conciencia también de mis palabras, que era lo que estaba diciendo, y si eso tenía una coherencia con lo que yo estaba haciendo. Empecé también a tener conciencia del tiempo. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Cómo lo transito? ¿Qué hago en ese tiempo? ¿No? O sea, estoy frente a un celular scrolleando Instagram todo el día, o estoy haciendo, creando algo con mis manos, algo con mi voz, algo con mi pensamiento. ¿Para qué lo hago? Hoy elijo traerte este podcast y este video para que a ti también te llegue esta información que a mí me llegó con tanto amor. Y te lo digo porque yo, de ser una persona, como te describía, empecé a cantar, a hacer mis propias canciones, empecé a dibujar. Hoy puedo ver en mi cuarto pegadas pinturas que pinté. Empecé a escribir y de repente me vi desde escribiendo notas a escribiendo un libro. Escribí un libro de poesía. Te puedo contar también de que fue una práctica que me llevó a la práctica del yoga. Yo antes era una persona de decir, no, yoga no es para mí, ¿no? O sea, pese a que lo había probado con distintas personas, era como, no terminaba de hacerse mío esa práctica, hacerse mía, propia, de incorporarse. Hoy te puedo decir que disfruto de hacer esa práctica, como también disfruto de bailar desde un lugar genuino. Me ha llevado a prácticas de baile extático, de ecstatic dance, donde yo conecto con la energía de la música desde un lugar súper placentero, donde puedo realmente estar presente mientras bailo sin pensar en la mirada del afuera. Entonces, claro, me convierto en mi propio alquimista. Yo esta práctica la hago cada mañana y no la hago como una obligación, la hago porque me encanta, la hago porque descubro que cuando yo me levanto soy una máquina de pensamientos automáticos que no van a ningún lado, pero me despierto y es como mi mente empieza on y empieza ta, y toda esta zona mandibular se me tensa la mandíbula. Entonces yo cuando me levanto y hago un trabajo con la lengua, que es lo que hace este sistema, trabajar la lengua como centro energético fundamental que guarda una relación exquisita con tu mundo interior y también tiene toda esta conexión con la articulación de la mandíbula, algo se afloja, algo se ablanda, algo se libera. Se libera, y cuando hablo de se libera, no es que yo lo esfuerzo para que se libere. Es como si yo le abriera la puerta al pajarito que está en la jaula y lo dejo volar. Eso es. Entonces empiezo a respirar y empiezo también a ver si realmente necesito toda esa
agenda que me armé para el día de hoy, o si lo que necesito en realidad es otra cosa. Aparece una posibilidad de improvisar en base justamente a la escucha de una voz, digamos, que es la más fiel a lo que vos viniste a hacer. Vuelvo a decir, es una técnica que yo hago hace 9 años. Es decir, que esto no se dio de un día para el otro, más sí puedo registrar como año tras año aparecieron diferentes cosas y yo elegí profundizar la guitarra. Gracias, porque durante mucho tiempo me hicieron creer que yo no era apta para tocar la guitarra, o yo me lo creí. Yo me creí que no era apta para tocar la guitarra. Mentira, todo el mundo puede tocar la guitarra y realmente si lo querés hacer, lo único que vas a necesitar es paciencia. A mí Fedora lo que me aporta es un trabajo con la paciencia, porque no hay progreso en ninguna técnica sin la paciencia. Yo te traigo esto porque si bien no hay un manual de instrucciones, sí que en este traspaso de persona a persona puedo decirte que en 9 años pude ver en mí todo este camino que me llevó justamente a encontrarme bien, a nutrir el vínculo más importante que tengo hoy, que es el vínculo conmigo misma. Nada sería posible en el afuera si yo no me siento bien conmigo. Y si vos estás en una situación donde tu vida no te gusta, por lo que sea, probablemente eso salga de algún pensamiento. Yo lo que te digo es que cuando cambian los pensamientos, porque los podemos cambiar, los podemos dirigir, también la acción se vuelve distinta. Hoy me ponía a pensar que yo en el 1 de enero del 2025 intencioné desde el pensamiento y también desde la escritura trabajar mi cuerpo físico, porque era algo que yo lo tenía muy disociado respecto de todo este mundo espiritual y energético. Entonces es muy loco como la propia energía que quería hacer eso me llevó justamente a la acción de ir a entrenar. No sería posible si yo antes no lo pensara desde un lugar consciente. Si yo voy solamente al gimnasio a hacer ejercicios mecánicos y no pienso en lo que estoy haciendo, eso no tiene un efecto. O probablemente puede tener un efecto perjudicial, quiere decir, podés lesionarte. Bueno, no la quiero hacer muy larga. Lo único que voy a decirte es que voy a empezar a compartir más del libro de Fedora, más de esta técnica, y que si te interesa hacer una sesión 1 a 1 donde poder profundizar justamente en esta joya que nos trae tanto valor a nuestra vida, que me contactes. Te voy a dejar aquí todos mis datos. Mi Instagram, agostina.bosich. Ahí encontrarás toda la información y me puedes escribir por mensaje privado para concertar, ¿vale? Te agradezco mucho por tu tiempo y ojalá te sirva todo esto que te digo.